Hay historias que son como los ríos, ¿saben? Nacen de algo muy pequeño, de una necesidad muy simple y acaban llevando consigo la memoria de todo un pueblo. Pues hoy vamos a contar una de esas historias, la del último barquero del río Segura. Un relato de la vida en la huerta que el tiempo casi se lleva por delante. Imaginen la escena. Es el año 1965. Después de casi 100 años, la última barca que cruza el río Segura está haciendo su viaje final. Para la familia Munuera no es que se acabara un negocio, no, es que se acababa una época entera. Y esta foto lo captura todo, un momento congelado de una vida que giraba por completo alrededor de ese río. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un simple bote de madera, una barca, acabe siendo el alma de toda una comunidad? Bueno, pues esa es la historia que vamos a desentrañar hoy. Una crónica que habla de familia, de un pueblo y, cómo no, de las corrientes imparables del cambio. Venga, pues vamos a viajar atrás en el tiempo, nos vamos a finales del siglo XIX. Y aquí la historia no empieza como un gran plan de negocio, ¿qué va? Empieza como la solución de una familia a un problema de lo más sencillo, de lo más práctico. Al principio era solo eso, un apaño casero para que Manuel Munuera pudiera cruzar a sus tierras al otro lado del río. Pero poco a poco la cosa fue cambiando. Se convirtió en algo fundamental para los pueblos de La Raya y Rincón de Beniscórnia. Dejó de ser un barco privado para ser, en esencia, un servicio público. Un puente flotante que unía mucho más que dos orillas. Y el mecanismo era de una sencillez maravillosa. Si querías cruzar, tocabas una esquila, una campana. Y al poco salía de su casa uno de los barqueros, como les llamaban. Y a base de fuerza de brazos, tirando de una maroma de esparto, la barca se deslizaba por el agua. Pura tracción humana, nada más y nada menos. Es que durante décadas, esa barca no era solo un cacho de madera que te llevaba de un lado a otro. No, era el auténtico corazón de la huerta de Murcia, la arteria por la que latía la vida de la comarca. Por allí pasaba toda la vida del pueblo, de verdad. Los obreros que iban a la fábrica, los huertanos cargados con sus cestas para vender en el mercado. Y los domingos, los domingos. Las familias enteras con sus trajes de los domingos para ir a misa. Y en las fiestas ya era el no va más. El río era testigo de absolutamente todo. Y para que nos hagamos una idea de su importancia, fijaos en este dato. En las fiestas patronales de La Raya, en agosto, la barca hacía dinero suficiente para que la familia Munuera viviera más de 6 meses. Ahí es nada, era el sustento, el motor económico de la familia. Pero claro, llegaron tiempos muy difíciles, la posguerra. La gente no siempre tenía monedas en los bolsillos para pagar el viaje. Y es en esos momentos donde se ve de qué pasta está hecha una comunidad. Y es que el billete no siempre era dinero. A veces el pasaje era un tazón de harina o un chorrico de aceite. Un trueque. Esto nos cuenta que la barca era mucho más que un negocio. Era una parte fundamental del tejido social, basada en la confianza y en ayudarse unos a otros para salir adelante. Con un horario que iba desde las 5 de la mañana hasta la medianoche, se pueden imaginar que el río fue testigo de todo tipo de aventuras. Sobre todo, claro, cuando caía la noche. El barquero no solo tenía que pelear con la corriente del río, que va. A menudo tenía que vérselas con los mozos que volvían de rondar a las novias a deshoras o con los que, con alguna copa de más, intentaban hacer equilibrios sobre la maroma. O peor, los que por hacer la gracia soltaban la barca y la dejaban a la deriva. Pero entre todas esas anécdotas nocturnas, hay una que se convirtió en leyenda. Una que tiene como protagonista a un deportista famosísimo y a las autoridades pisándole los talones. Aquí la historia de la barca se pone interesante. Pues sí, ni más ni menos que el gran ciclista Bernardo Ruiz. Era de la zona y, por lo visto, a veces se metía en líos con el extraperlo y usaba la barca como vehículo de huida en mitad de la noche para darle esquinazo a la Guardia Civil. Fíjense qué escena, la humilde barca de los Munuera convertida en cómplice de picaresca. Pero, como todas las buenas historias, esta también tenía que llegar a su fin. Ni las anécdotas ni las leyendas pudieron hacer nada para contener las mareas de la naturaleza y, sobre todo, del progreso. El primer aviso serio llegó a mediados de los 50. Una sequía tremenda dejó el Segura casi seco. Y la barca, claro, no servía para nada. Pero los Munuera no se rindieron. Mostrando esa tenacidad tan de la huerta, construyeron ellos mismos esta pasarela de madera para que la gente pudiera seguir cruzando. Y aquí se ve la cronología del fin. Primero la sequía y la pasarela. Luego, una riada se lleva la pasarela por delante. Y por un tiempo, la barca vuelve a ser la reina. Pero el golpe de gracia, el definitivo, fue la ingeniería moderna. La construcción de puentes de hormigón muy cerca de allí sentenció a la vieja barca de madera.
Y así, casi sin darnos cuenta, la historia llega a su fin. Volvemos al principio, a ese último viaje del último barquero del Segura. La barca, como tal, ya no existe. Es una reliquia, un recuerdo de una época en la que para cruzar un río hacía falta paciencia, una mano amiga y un poco de conversación. Un tiempo en el que el viaje era casi tan importante como llegar al otro lado. El legado de la familia Munuera, esa labor tan noble, sobrevive ahora en fotos como esta y en la memoria de los más viejos del lugar. Una historia que, como se suele decir, ha quedado archivada en los armarios de la antropología, mientras la vida moderna seguía su curso. Y es inevitable terminar con esta reflexión. El progreso nos da puentes, nos hace la vida más cómoda, más rápida, está claro. Pero ¿cuántas historias como esta? ¿Cuántas pequeñas comunidades y formas de vida se han quedado por el camino, arrastradas para siempre por la corriente? Algo sobre lo que pensar, ¿no creen?